Esta es una presentación para el curso de Movimientos Sociales de la Maestría en Sociología Política de Flaxo, Ecuador. Vamos a trabajar la obra de Massimo Modonesi titulada Subalternidad, Antagonismo y Autonomía, Marxismo y Subjetivación Política, con la idea de poder identificar cómo ha sido el desarrollo de estas tres categorías y cómo se podrían imbricar entre sí para permitir una mayor comprensión de los procesos de subjetivación política. Como nos sugiere el autor, estas tres categorías tienen su génesis dentro de la teoría marxista, a la hora de estudiar el sujeto y la acción política. Nuestra primera categoría, subalternidad, fue creada por Antonio Gramsci entre la década de los 20 y 30, que estuvo atravesada por un contexto bastante complejo debido a la existencia del fascismo en Italia encabezado por Benito Mussolini. Esto desencadenó que existiera un repliegue de las fuerzas sociales y de los movimientos y que a su vez generara un proceso analítico y del desarrollo teórico de la categoría desde la lógica de dominación. Es decir, el contexto, el escenario de la subjetivación política estaba dado dentro de la dominación y la experiencia estaba dado desde las lógicas de subordinación, lo cual no exime de que existan tensiones, de que existan resistencias, de que existan disputas. Y aquí podemos observar que la relación entre los sujetos, entre la acción y entre el poder estaban dados desde el poder sobre, como diría Foucault, una sujeción de los sujetos. Por su parte, la segunda categoría, antagonismo, fue creada por Toni Negri, esta vez en la década de los 70, también en Italia. El contexto estaba atravesado por una fuerte oleada de movilización, lo cual generaba cierto optimismo revolucionario, motivo por el cual analíticamente el autor se centró en el desarrollo de la categoría de antagonismo desde la conflictividad. Desde el conflicto era el escenario y era el contexto y las condiciones dentro de las cuales se desenvolvían los procesos de subjetivación política. Y a su vez, la experiencia estaba dentro de los procesos de insubordinación. También la relación entre el sujeto, la acción política y el poder ya no era solamente desde una lógica del poder sobre, sino del poder contra, si se quiere, desde una lógica de contrapoder. La tercera categoría, autonomía, fue desarrollada por Castoriadis y por Lefort en la década de los 60 y los 70. Recordemos que a finales de los 60 se experimenta, porque justamente tiene contexto en Francia, el Mayo francés, caracterizado por un protagonismo de los estudiantes, de los obreros, caracterizado por una radicalización de la protesta, de los movimientos. Por tanto, la condición y el escenario de la subjetivación política estaba dentro de la emancipación, y la experiencia de la emancipación también estaba rodeada de los procesos de autogestión y de liberación. Ahora bien, la relación entre el sujeto, la acción política y el poder estaban desde un poder hacer, si se quiere es un poder mucho más, una capacidad más creativa de este poder. Reconociendo que esta experiencia es clave para poder mediar la relación entre conciencia social y el ser social. Ya no es solamente que el ser social determina la conciencia social, sino que hay una relación un poco más compleja. También es un punto de relación entre la estructura y los procesos, entre la superestructura, el nivel ideológico, y la estructura que tiene que ver con lo económico. Ambas tienen un punto de imbricación. Por tanto, la subjetivación política no está dada, no es algo que esté decantado, es algo que se está haciendo permanentemente y es precisamente el calor de la lucha. Esta experiencia constituye un punto importante porque la subjetivación política se relaciona con una serie de experiencias. Como observamos, existen algunas diferencias entre estas tres categorías que no necesariamente implican que se contrapongan entre sí. Por un lado, tenemos la dimensión política, dentro de la cual podemos destacar las agendas, las estrategias revolucionarias, los procesos. Y por el lado de los contextos tenemos las diferencias espaciotemporales. Incluso en un contexto como el italiano, no es lo mismo hablar en un periodo de dictadura, en un periodo
del fascismo a hablar de un periodo de oleadas de movilización. Y también tenemos la dimensión teórica, en la cual el autor Modenesi plantea que existe también ciertos esencialismos a la hora de abordar ciertas categorías, porque existe una pretensión de abarcarlo todo, totalizadora, de dar cuenta de todo, y que hay unos puntos analíticos que se priorizan y a veces se obvian otros. Siguiendo con nuestro relato histórico, nos quedamos en la década de los 60 y los 70, podemos observar que en la década de los 80, la llamada década perdida, existió un reflujo de la movilización, un reflujo de los movimientos, pero también estuvo marcada por la llamada crisis del marxismo. Posteriormente, el autor nos invita a anclar nuestra mirada hacia América Latina, en la década de los 90 e inicios del siglo XX, para identificar cómo existen procesos que generan condiciones históricas, políticas, analíticas y teóricas para poder hacer un análisis relacional entre estas tres categorías. Aquí evidenciamos en este contexto histórico una crisis del neoliberalismo, procesos de contrahegemonía a esa crisis, cómo se empiezan a potenciar los procesos de movilización, cómo hay un fortalecimiento de lo que él denomina movimientos sociopolíticos, que recalca que estos movimientos se categorizan como movimientos sociopolíticos, por un lado, porque la categoría de movimiento social, según Modenesi, es demasiado ambigua, demasiado abarcante, y movimiento sociopolítico, reconociendo que, siguiendo al marxismo, no existe una plena autonomía entre el nivel social y el nivel político. Por otro lado, entendemos que la subjetivación política, siguiendo a Modenesi, es precisamente esta formación y esta construcción de estos movimientos sociopolíticos, de la formación también permanente de las subjetividades, de la forma en que podemos pasar de sujetos sujetados a sujetos subjetivándose a partir de las luchas. Para concluir, podemos identificar que estas tres categorías, si bien correspondieron a momentos políticos, históricos, espaciales, a énfasis analíticos, no necesariamente son contradictorias entre sí. Por el contrario, el autor nos invita a pensar en una trilogía categorial que nos permita comprender los procesos de subjetivación política, a partir de los aportes que tiene el marxismo a la hora de comprender el mundo y de transformarlo, a la hora también de los procesos en los cuales podemos identificar cómo se construyen los sujetos, cuál es el lugar de los sujetos en la historia, cómo los sujetos somos hacedores de nuestra propia historia y cómo todos estos procesos de subjetivación política son una relación desigual entre estas tres categorías. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que es más predominante el escenario de dominación y pueden haber momentos de auge de la movilización, de capacidad de agencia, en los cuales tengamos mucha más capacidad de emancipación. Desde esta perspectiva, la tríada categorial, la correlación entre las mismas, nos permite abandonar esta idea disociativa entre estos tres grandes conceptos y construir una lógica relacional que nos permita una mejor comprensión de los procesos de subjetivación política para responder a los diferentes contextos, bien sean de flujo o de reflujo de la movilización, de avanzada de los procesos sociales, de los movimientos y de los actores, o de repliegue de los mismos, combinando diferentes estrategias, elementos analíticos. Todo esto nos brinda mejores herramientas para comprender la dinámica de los movimientos, la relación y la tensión entre estructura y agencia. Los y las dejo con un mapa que realicé, el cual trata de sintetizar las temáticas abordadas en la obra y lo que hemos trabajado en el presente video. Muchas gracias. Le dimos batalla en el debate y no pudieron vencernos. Le dimos batalla con nuestra opinión y tampoco pudieron. Salimos armados de ideas y de proyectos, fueron testigos de nuestra victoria, esta tierra y este cielo. Y como no pudieron vencernos en la historia, y como no han podido matarle a mi pueblo su rabia y su gloria, matar su esperanza, borrar su memoria, matando en segundos la vida de hermanos que creyeron firmes
firme su idea y su anhelo, y por cada hombre que caía al suelo nacían mil más para contrarrestar al enemigo del pueblo.